Hola, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la séptima clase grabada por vía de YouTube. Pues ya deberíamos estar un poco acostumbrados. Tenemos unas primeras seis que se grabaron aquí en esta locación y una anterior ya que tiene tiempo, que es una introducción al tema del derecho constitucional que me pareció apropiado porque además tiene pues todos los elementos que ustedes necesitan para esa introducción, que necesitaba para esa introducción inicial. Lo primero que deberíamos hacer hoy es echarle un pequeño repaso al tema de el programa de la materia. El programa de la materia que tiene sus diferentes unidades y sus diferentes objetivos, etcétera, etcétera, está en el material que hemos subido en la carpeta del Google Drive, y ahí van a conseguir 5 unidades, que son las unidades que vamos a ver durante todo el trimestre. Fíjense que ya esta parte relativa al Estado, a la sociedad y poder, que está en la unidad 1, dice sociedad, poder, Estado y derecho. Esto está cumplido, así como está cumplido también el poder, los modos de organización de las relaciones de poder. Vimos profundamente a Lowenstein. Vimos la organización de las relaciones de poder en el tiempo, de la modernidad, el origen, elementos, fundamentos, su naturaleza suprasocial, el carácter de empresa racional, la soberanía, el monopolio de la violencia legítima, el monopolio del derecho, la relación dialéctica entre Estado y derecho. Este sería el número 2 de la unidad 2. Después tenemos la unidad 2, que es el concepto de constitución. Aquí hemos avanzado un poco. Tipología de las constituciones, función de la constitución, hemos avanzado. La constitución y el derecho constitucional, los diversos tipos de constitución que estuvimos repasando pues, en la última clase. La relación entre la constitución, el Estado y la sociedad, avanzamos por completo esto. O la constitución como un factor de integración de la sociedad nacional. Estamos todavía entre la unidad 1 y la unidad 2. Por supuesto que pensar que nosotros podemos resolver el problema pues de las clases presenciales por vía de internet implicaría pues dictar hablar por hora y media como hablo yo normalmente en clase 2 veces a la semana. Implica tener una interacción con ustedes, interacción que está diferida en el tiempo. Evidentemente que este gran esfuerzo que estamos tratando de hacer es con el objeto de que los contenidos queden más o menos establecidos por una parte, y por la otra que cumplamos con los puntos del programa y podamos seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo. Fíjense que en la unidad 3 se habla del constitucionalismo republicano liberal, los orígenes históricos. Vimos algo del liberalismo, vimos el aporte de las revoluciones liberales burguesas, hablamos un poco de la Revolución Francesa, hablamos un poco de la Revolución Norteamericana, no hablamos tanto del proceso inglés, pero el programa pide en específico el aporte francés y norteamericano, y habla del caso singular de Inglaterra, o la armonización, lo dice así directamente, del constitucionalismo monárquico con el republicano. Esto lo tocaremos más adelante cuando abordemos lo relativo a monarquía y república, que no estamos muy lejos de esto, ¿no? Sin embargo, pues a mí me interesa mucho. Fíjense que en el número 2 se habla del Estado monárquico absolutista, las monarquías parlamentarias, el Estado liberal burgués, al derecho social, al Estado social de derecho, la influencia de los derechos humanos en la conformación axiológica del Estado democrático de derecho actual. Yo ahí quiero detenerme un poco, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya estamos hablando de la unidad 3 y todavía tenemos materia por delante que abordar.
sobre todo yo quiero que abordemos temas que están pues relacionados hoy con lo que estuvimos hablando la clase pasada de los tipos de constitución, que lo tocamos de manera muy ligera. Por supuesto que dijimos que había unos criterios, por supuesto que uno de estos criterios es la eficacia nominal, es decir, si la Constitución está nominalmente eficaz o no, es decir, si ella se cumple, para ponerlo en términos prácticos, si ella se cumple o no, entonces allí tendríamos una formal y una normativa. Por supuesto, también hay una clasificación de las constituciones y de los tipos de constitución que obedece al criterio de cómo puede modificarse esta constitución. Entonces, ahí tenemos una constitución que se denomina constitución pétrea, de piedra. Por otra parte, tenemos una constitución rígida, es decir, con unos procedimientos que para modificarla se debe cumplir con muchísimos procedimientos, con muchísimos detalles. Y por supuesto, la constitución flexible y otro tema que ya habíamos abordado en temas anteriores, que es por su expresión documental, y en este caso serían pues escritas o no escritas. Por supuesto que hay otros tipos de constituciones, las otorgadas, las impuestas, las pactadas, ya algo habíamos hablado, y por supuesto las aprobadas por voluntad de la soberanía popular. Si hablamos de nominal o formal, que sería el criterio de acuerdo a la eficacia, entonces hablamos de un documento, cuando hablamos de nominal, hablamos de un documento escrito, el librito famoso ese que nosotros utilizamos, denominado Constitución, que reconoce derechos, que reconoce deberes, límites al ejercicio del poder, pero la característica principal, ojo pelado con esto, es que en la práctica ella está rigiendo, o no es aplicable, o su exigibilidad judicial o para los poderes públicos no está vigente, es nula. Es un poco lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos una constitución, vamos a decirlo así, de letra, de teoría, el librito que sacan por ahí a cada rato, pero por otra parte todos sabemos que en la práctica esta constitución no se está cumpliendo. Y esto es un tema que hay que decirlo con mucha claridad. Y vamos a revisar muchísimas normas de nuestra Constitución en las cuales evidentemente podemos dejar claro que la Constitución no se está cumpliendo. Cuando hablamos de normativa material, hacemos referencia al hecho de que la Constitución expresada o no en un documento escrito es eficaz y aplicable en la realidad, siendo que su cumplimiento es pleno, y entonces en este caso la Constitución es exigible jurisdiccionalmente. Cuando decimos pétrea, no hay posibilidad alguna de reformarla, es decir, es como está y no se reforma. Ya sobre esto incluso habíamos comentado en días anteriores sobre la posibilidad de que la Constitución o de que el pueblo pudiera decidir cambiar un determinado aspecto, de esos aspectos que son importantes, que son propios de la idiosincrasia de nuestro pueblo, convertirnos, por ejemplo, en la monarquía de Venezuela, o escoger la religión, un determinado tipo de religión para nuestro país, y colocar esto, consignar esto en la Constitución. Hemos dicho que ahí tenemos que considerar necesariamente que hay ciertos elementos de nuestra Constitución que son pétreos, que son pues efectivamente inmodificables, y estos aspectos pues serían algunos de ellos, ¿no? Este tema, por ejemplo, republicano, este tema asociado a la libertad de religión, entre otros. Incluso hicimos referencia al maestro Ferrajoli, hablamos de la esfera de lo indecidible, hablamos del garantismo un poco como corriente dentro del constitucionalismo, y dijimos que evidentemente hay límites para todo el poder dentro del Estado, como lo dice
nuestro amigo Carlos Owenstein. Estamos en presencia de la Constitución rígida, entonces, cuando hay un mecanismo de reforma, pero este mecanismo de reforma es agravado, esa es la palabra clave, es dificultoso en comparación con el procedimiento de modificación o creación de las leyes, y requiere de mayorías importantes para dentro del cuerpo legislativo que le corresponde hacer la modificación de la Constitución. Se agravan estos procedimientos o con mayorías importantes o con dificultades en los procedimientos. Y por supuesto tenemos la Constitución flexible, que se denomina así a la Constitución que tiene un mecanismo no agravado, es decir, fácil para que ésta sea modificada. Ya hablamos de las constituciones escritas y las no escritas, las otorgadas. Por supuesto que estas corresponden a un estado monárquico, donde el soberano es quien precisamente las otorga. Son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la soberanía, se las otorga al pueblo. Se parte de que la perspectiva, en este caso el monarca es quien la otorga por ser el depositario de la monarquía. Hay constituciones que se denominan impuestas, o un tipo de constitución que es la constitución impuesta. El parlamento las impone al monarca, y ahí es al revés. Se refiere al parlamento en el sentido, por supuesto, amplio. Se alude a la representación de las diferentes fuerzas políticas. Las constituciones pactadas, que ya habíamos hecho referencia a esto y habíamos dicho que entre ellas está nuestra Constitución de 1961 y por supuesto las constituciones aprobadas por la voluntad popular. Yo creo que con esto de alguna manera nos aproximamos ya con mucha claridad al tema del Estado. Ya en clases anteriores también habíamos hecho referencia al tema del Estado, habíamos hecho referencia lo habíamos diferenciado del concepto de nación, y por supuesto que hoy vamos a verlo pues con un poquito más de claridad. Perdón, si alguna definición a mí me gusta es la de Jourieu, Andrés Jourieu. Jourieu habla de que el Estado es una agrupación humana fijada en un territorio determinado en la que existe un orden social, un orden político y un orden jurídico que se orienta al bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. Esto está en una obra de derecho constitucional, lo estoy citando literalmente, del Derecho Constitucional de Instituciones Políticas de Jourieu, en la página 118, editorial Ariel. Por supuesto que hay algunos elementos allí que podemos ver, ¿no? El de agrupación humana, que es un término que tiene naturaleza sociológica. Por supuesto que el Estado es una agrupación de personas que constituyen el elemento humano o población. Por supuesto que hay un elemento territorial que también se requiere, es determinado, puede cambiar, cuidado, es mutable, y por supuesto que se conoce con cierta delimitación, es decir, no se trata de un territorio que sea pues indeterminado. Hay un orden social, político y jurídico. Esto surge para organizar el concepto de la convivencia entre los integrantes. Se supone una realidad social y política a la cual deben ajustarse las normas a dictar por el Estado, y un conjunto de autoridades dotadas de coerción. Aquí advertimos entonces que la coerción es la posibilidad lógica de que la norma se aplique aún en contra de la voluntad del sujeto obligado, y por supuesto que esto le confiere pues estos elementos pues de legitimidad al Estado. Allí están presentes los tres elementos que en clases anteriores mencionábamos con relación a la existencia del Estado: territorio, población y poder político. Fíjense que la población es el elemento humano, el territorio es el espacio físico y el poder político es la forma de organización para determinado fin. En cuanto al territorio, evidentemente que es un espacio físico, allí se asienta la población,
podríamos citar aquí pues nuestra Constitución, en el artículo 10, el territorio venezolano es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes del proceso político iniciado el 19 de abril de 1810. Yo aquí en clase normalmente, esto me hace mucha falta realmente, pregunto que qué fue lo que ocurrió el 19 de abril, porque muchas veces me consigo con que hay gente que no se acuerda qué pasó el 19 de abril de 1810. Alguna pista por ahí, búsquense a Emparan, qué pasaba con Emparan, qué pasaba con un sacerdote que estaba por detrás haciendo una seña, etcétera. O sea, este cuento que se los he hecho yo como un cuento, evidentemente que tiene una connotación importante para la fecha a la que estamos haciendo referencia. El artículo 11, fíjense que de nuestra Constitución hace referencia a que la soberanía se ejerce en los espacios continental, insular, lacustre, fluvial, mar territorial, áreas marinas, interiores, históricas, vitales, etc. Fíjense que entonces ya ahí hay como una especie de delimitación. Es decir, esto que nosotros estamos viendo en la teoría tiene una aplicación directa en el artículo 11. Habla de los espacios acuáticos, incluso habla de la zona económica exclusiva, de la plataforma continental, incluso habla de los recursos hasta biológicos. Habla en el artículo 12, se refiere a los yacimientos mineros de hidrocarburos. Muy de moda hoy el tema de los hidrocarburos con esa bajada de los precios del petróleo. Si tuviéramos clases reales, realmente es un tema que tendríamos que abordar el día de hoy. Esta clase se está grabando, déjenme ver, creo que es 21, según dice por ahí la computadora, déjenme ver por aquí el celular. Sí, martes 21 de abril, y para mí son las 4 de la tarde, en este momento 4:22 de la tarde. Y el día de ayer hubo una baja de los precios del petróleo histórica, tan histórica que llegaron a cotizarse de manera negativa, cosa que todavía no entiendo, pero estoy tratando pues de investigar, ¿no? En todo caso, el artículo 13 dice que el territorio no puede ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun enajenar significa cualquier forma de transmisión de la propiedad, ya sea esta por vía de la cesión, vamos a decirlo así, el regalo, la venta, la donación, o cualquier otra, pero el territorio no puede ser enajenado de ninguna manera. Fíjense que en el artículo 16, ya en el capítulo 2 de nuestra Constitución, se habla de la organización política, de la división política. Con el fin de organizar políticamente, el territorio se divide entonces en de los estados, distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en municipios, dice esta norma, y la división político-territorial, por supuesto que será pues llevada a cabo mediante una ley especial. Yo de aquí quiero saltar, ojalá la computadora me ayude, al artículo 130 y pico, vamos a ver, 136. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ver cómo se organiza el poder. Fíjense que estamos hablando nuevamente de los elementos del Estado, hablamos del elemento territorial, someramente, dijimos que había un espacio terrestre, unas aguas interiores, hay un territorio marítimo, hay mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, esto está en el artículo, no tengo yo que estar leyéndolo, hay un espacio aéreo y el espacio extraterrestre, y por supuesto vamos a referirnos entonces a este tema de la organización política, es decir, cómo está compuesto el poder. Lo primero que nosotros tenemos que saber con relación al poder está en el artículo 136 del título cuarto del Poder Público, capítulo primero de nuestra Constitución. Oído, mucho cuidado con esto es importantísimo manejarlo a la hora de los exámenes, hay que saber manejar este tipo de artículos, este tipo de contenido.
Dice, el poder público, no habla de un poder en específico, sino de todo el poder, cuando se refiere al poder en general, ya constituido, estamos hablando de no el poder constituyente, sino el poder constituido. Ya se creó la Constitución, ya pasamos ese momento constituyente y ahora tenemos un momento en el cual está un gobierno en las estructuras del Estado ejerciendo el poder. Fíjense, el 136 se distribuye en poder municipal, poder estatal y poder nacional. Entonces hay 3 niveles de poder: nacional, estatal, municipal. Vamos a subir la mano para que se vea un poquito. Aquí se ve ya en la cámara. Entonces, nacional, estatal, municipal. El poder público, a su vez, fíjense que entonces tenemos una división que tiene naturaleza vertical, esta nacional, estatal, municipal, imagínensela como un edificio vertical, y hay una que es horizontal, lo vamos a ver de lado a lado. Entonces ahí está, el mismo 136 dice, el poder público se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Vamos a hacer una tabla con esto. Es decir, ustedes van a poner la E de ejecutivo, L de legislativo, J de judicial, van a poner la C del poder ciudadano y para el final la E de electoral. Por supuesto, esto de manera horizontal porque en el cuadro, lo hace usted mismo ahí en su casa, de naturaleza vertical, va a tener entonces el poder nacional, el estatal y el municipal. ¿Cuál es el poder ejecutivo nacional? El presidente de la República. ¿Cuál es el poder ejecutivo del Estado? El gobernador. ¿Y el ejecutivo del municipio? El alcalde. El legislativo, Asamblea Nacional en lo nacional, el Consejo Legislativo en los estados y los consejos municipales en el municipio. En el judicial tenemos el Tribunal Supremo de Justicia a nivel nacional. A nivel de los estados tenemos entonces los tribunales de primera instancia y los tribunales superiores y cortes de apelaciones. Y finalmente abajo tenemos en el municipio los tribunales municipales. Si miramos, por ejemplo, el poder ciudadano, que está compuesto a su vez por 3 subdivisiones, donde está el fiscal, el contralor, mosca con esto, fiscal general de la República, contralor general de la República y defensor del pueblo. Entonces, el fiscal tiene un fiscal general nacional, el fiscal general de la República, hay fiscales superiores en los estados y fiscales de instancia en los estados, de primera instancia, vamos a decirlo así, y en algunos sitios hay fiscalías municipales. La municipalización de la fiscalía pues no se ha llevado a cabo por completo en Venezuela, y esto hay que decirlo con claridad. En cuanto al Consejo Nacional Electoral o el poder electoral, se refiere, allí tenemos el Consejo Nacional Electoral, el órgano máximo del Consejo Nacional Electoral, que es el directorio, y tiene su presidente además electo de su propio seno. Por supuesto que están las circunscripciones regionales, en cuanto a lo electoral se refiere, la Junta Electoral Regional, así se le denomina, y la Junta Electoral Municipal en cuanto al poder electoral se refiere. Pero seguimos con el ciudadano porque nos faltó el Contralor. El Contralor General de la República, arriba en lo nacional, el Contralor del Estado a nivel de los estados y el Contralor Municipal en los municipios. Y en la Defensoría del Pueblo tenemos un defensor del pueblo, defensor nacional del pueblo, tenemos las defensorías regionales o estadales, y en algunos municipios hay representaciones de la Defensoría del Pueblo. Yo me atrevería a decir que muy poca es la representación municipal del defensor del pueblo o de la institución de la defensa del pueblo. Pienso que es una institución que tiene que desarrollarse más en nuestro país y todavía pues no recibe el desarrollo que debería recibir. Por supuesto que entonces hemos referido ya al poder electoral,
hemos referido al poder ciudadano, hemos referido al poder ejecutivo, en cabeza del presidente, el gobernador y el alcalde, y hemos referido al poder legislativo. Nos está faltando uno. A ver, nos está faltando uno. El poder ejecutivo, el ciudadano, el judicial, el electoral, el ciudadano y el... No, ya hemos concluido con esto. Dice el mismo 136 que cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que le incumbe este ejercicio colaboran entre sí en la realización de los fines del Estado. Esto es lo que se conoce con el nombre del principio de separación de poderes. Cada una de estas ramas, el legislativo tiene que legislar, el ejecutivo tiene que llevar adelante las leyes, poner en práctica las leyes, y el judicial dirimir las controversias. Fíjense que cada una de ellas tiene unas funciones específicas separadas, funciona como un sistema de peso y contrapeso. Esto teóricamente, realmente en Venezuela no existe el principio de separación desde el punto de vista práctico. Aquí el Poder Ejecutivo es el que manda, y esto hay que decirlo con mucha claridad. En el artículo 137 se establece que el principio de legalidad, esta Constitución y las leyes definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. ¿Qué significa esto? Que los órganos del poder público, ponga el ejemplo que usted quiera, el presidente de un instituto autónomo, el instituto que tiene que ver con la basura en un municipio, o con el agua en un municipio, o el Instituto de Turismo de cualquier gobernación, o cualquier ministro, su fórmula de actuación está consignada con un conjunto de normas. Es decir, él solo puede hacer aquello que la norma le permite hacer. Por supuesto que en términos del derecho en general, el principio es opuesto. Cuando se trata de personas naturales como nosotros, evidentemente que la cosa es diferente. O sea, las personas naturales podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley. Es decir, allá hay un principio que dice, un principio general del derecho que dice que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción, mientras que en cuanto al poder público se refiere, al derecho administrativo y al derecho constitucional se refiere, ya no se le denomina capacidad, sino competencia. Es decir, el órgano es competente o no competente para desarrollar determinada conducta, y además esa competencia está estrictamente delimitada en cada norma. El principio general del derecho ahí es a la inversa: la incompetencia es la regla y la competencia es la excepción. De manera que aquí hay una especie de primer dibujo del Estado ya visto desde adentro. Hemos sacado un microscopio, y el microscopio, pues, y hemos puesto al Estado allí. Ya pasamos por ese momento constituyente, hablamos del poder constituyente originario, el derivado, vimos los primeros artículos de la Constitución, hicimos la aproximación histórica, hicimos una aproximación axiológica, vimos las ideologías políticas, y con relación a esto establecimos lo que es la base fundamental que denominamos Estado. Ahora hemos redondeado esta base con las normas que se le atribuyen en específico al poder en general. Fíjense que nos falta por desarrollar el tema de la población y el tema de la ciudadanía, que lo dejaremos para la próxima clase. Muy buenas tardes.